Estamos en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 17. ¿Será? Bueno, vamos a mirar. Muy bien. Pues damos gracias al Señor por un nuevo año, que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un mensaje que es doctrinal. Significa, vamos a sentar una base o a declarar por qué creemos lo que creemos en un aspecto prioritario de la palabra de Dios. Y vamos a dar todos los argumentos respecto a eso. Y se da precisamente porque estamos estudiando a Lucas. Recuerden que Lucas trata de mostrar que Jesús específicamente es el Mesías y mostrar claramente que como Jesús es el Mesías, es alguien en quien podemos confiar, es alguien que debemos cada día más y más crecer en fe hacia el Señor, hacia lo que Él hace, hacia el trabajo que Él viene y quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Recuerden que Lucas comienza con la historia de Juan el Bautista, porque Lucas entiende que primeramente tenía que haber un precursor. Él va al Antiguo Testamento, encuentra las profecías y nos narra la historia de ese precursor que no es otro que Juan el Bautista. Nos muestra cómo ese precursor anunciaría al Señor. Y ocurrió el día que Juan el Bautista vio a Jesús a lo lejos y dicen, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dijo, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De ahí en adelante el libro claramente nos lleva por la explicación de cómo realmente Jesús es Dios, poder sobre la naturaleza, poder sobre las enfermedades, poder sobre el mundo espiritual, eso solamente lo puede hacer Dios. Y Lucas trata de llevarnos y mostrarnos cómo el ministerio del Señor se cumple tal y cual había sido profetizado. A los suyos vino y no lo recibieron, había sido profetizado. Que haría miles de señales y prodigios, así había sido profetizado. Que sería rechazado y que sería muerto, como ya estamos entrando a esa parte donde va a pasar esto, y también así estaba profetizado. Que sería varón de dolores, experimentado en quebrantos, y ya hemos visto. Y todas estas cosas se van cumpliendo. Y llegamos a decir también que el Señor recolectó miles y miles de personas que lo siguieron, por desgracia muchos por los motivos equivocados, solamente porque vieron al Señor como alguien que podía hacerle favores muy grandes, muy especiales, y obviamente en su misericordia Dios hizo algunos, pero eso no quiere decir que creían realmente en Él como Señor y Salvador. También vimos que el Señor nombró apóstoles, pero que muchas veces cuestionó la incredulidad de las personas en por qué lo seguían. También vimos que ya entró a Jerusalén y la persecución que comenzó en el libro de Lucas, tan pronto empezó su ministerio a los 30 años, ya va hasta estos últimos días, se ha intensificado porque el Señor entró el famoso domingo que llama la gente de Ramos, que más bien es un lunes, y a partir de ahí el Señor empezó a dar unos mensajes que ofendieron mucho a los judíos. Recuerden que Él empezó a hablar por parábolas para que solamente los que tuvieran un corazón para Él pudieran entenderle. Y la Biblia nos narra cómo ya en estas últimas parábolas el Señor anuncia que va a ser muerto, que va a pasar cosas muy difíciles, pero también que va a resucitar. Y en los últimos textos que vimos, la semana pasada ya estuvimos mirando algunos de estos textos, vimos ya que el Señor finalmente al salir del templo, después de dar durante esa semana, esos primeros días, unos discursos, los discípulos de Él miran unas piedras que el templo se estaba en construcción, dice qué piedras tan bonitas, y el Señor dice no va a quedar nada de eso acá, explica cuándo, cómo y dónde va a ser ese final de la historia, explica detalladamente. Ellos preguntan cuándo será el final de estas cosas. Él ya contestó todas una de estas cosas en Lucas en el capítulo 21, mostró las señales de su regreso, nos habló específicamente del final de la historia, y cuando ya llegamos al capítulo 22 vemos que alguien lo va a traicionar, empezamos a hablar, y la semana pasada vimos cómo el Señor toma la última cena con sus discípulos, instituye lo que llamamos la cena del Señor allí con ellos. Eso fue Lucas capítulo 22, los versículos 7 en adelante, vimos cómo se tomó la cena hasta el versículo número 20, casi hasta el versículo número, antes del versículo 20, pero lo importante aquí de la historia es que el Señor tenía un fuerte deseo, había dicho tengo tanto deseo de tomar esta cena que fue lo que vimos la vez pasada,
algo muy bonito, y dice que en esa cena el Señor instituyó lo que se conoce hoy como la Santa Cena o la Cena Pascual. Y también el Señor nos recuerda y nos recordó, ¿no? Que esa era la sangre, el significado de la sangre, el significado de que su cuerpo que iba a ser molido por nuestras enfermedades. Ahora, pero hubo una pregunta que surgió en medio de toda esa conversación. Hubo una pregunta que obviamente llegó, gracias hermano, a nosotros en vista de esos. ¿Por quiénes murió el Señor? ¿Murió por unos pocos? ¿Murió por todos? Y entonces vamos a aclarar específicamente desde una perspectiva muy bíblica, por eso digo que el mensaje de hoy es muy doctrinal, porque tenemos que dejar eso absolutamente claro desde una perspectiva, con versículos, dejar claro nuestra posición respecto a eso. ¿En qué creemos? Si alguien le pregunta, ¿el Señor murió por todos o murió por algunos? Y si usted dice murió por todos, decir, estas son las razones por las que creo que murió por todos, pero también si usted dice murió por muchos, no por todos, que usted tenga también razones bíblicas para hacerlo, si es que cree algo diferente en esas cosas, ¿ok? Para eso nos vamos a quedar en Lucas en el capítulo número 22, Lucas 22, ¿ok? Del versículo número 20, que tomó la copa en mi nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, dice acá que por vosotros se derrama. Y vamos a enfocarnos hoy todo el día en vosotros, toda la mañana en vosotros, porque por vosotros se derrama, preguntándonos quiénes son por los cuales el Señor derramó su sangre. Amén. Oremos. Padre precioso, te damos gracias por esta mañana, te agradecemos, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Rogamos, Señor, que tú seas limpiando nuestra mente, nuestro corazón, para estar dispuestos aquí, para hablar con claridad y para recibir también tu palabra. Ten misericordia, Señor, de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, y ayúdanos a que estas verdades sean prácticas en cada uno de nosotros. Por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más nuestras vidas y lo hacemos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Cuando el Señor en ese nuevo pacto dice que por vosotros se derrama, entonces nos surge para nosotros la pregunta, ¿el Señor derramó su sangre por cuántas personas? Primero, ¿por qué tenía que derramarla? Y lo vimos la vez pasada, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tiene que haberla, si no hay sacrificio no hay nada, si el Señor se muere de un ataque cardíaco no nos sirve, porque tenía que haber un sacrificio, tenía que haber derramamiento de sangre para que la sangre pudiera realmente limpiarnos. Y en el Evangelio nosotros entendemos que la sangre que fue vertida, Marcos dice, la sangre que fue vertida por muchos, no dice por todos. Eso dice el paralelo de este texto. Dice, la sangre vertida por muchos. Uy. Y claro, cuando sale eso la gente dice, y entonces, pero y fuera de eso, en este texto el Señor dice, esta sangre pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces la pregunta, ¿murió Cristo por todos o por algunos? Entonces para eso yo voy a hablar hoy de las posiciones que hay respecto a eso y la posición en la cual nosotros creemos. Entonces existen personas hoy que piensan que el Señor murió por muchos, no por todos. O sea que murió solo por algunos. Y algunos de esos tienen algo, se denominan en teología calvinismo extremo. Ellos dicen que hay una elección divina para salvación y una para condenación. Ellos dicen que Dios eligió personas para salvarlas y otras para condenarlas. Y es por eso se llama calvinismo extremo. Es decir, antes que Dios hubiera creado al hombre, antes que el hombre cayera, Dios estableció un plan de redención para salvar a unos y condenar a otros. Y esa es una posición de alguien de los que se llaman calvinismos extremos. En el pensamiento de ellos, el Señor por muchos significa que Jesús solo murió para ellos, por los elegidos para salvación. En esa posición. ¿Ok? Ok.
También existe otra posición que se llama calvinismo moderado, que dice que la redención de Dios en Cristo es ilimitada, es decir, que Jesús murió por todos y que realmente Él murió por todos y que por eso se predica el Evangelio a todas las personas. Obviamente el mundo es el que le da esos nombres de calvinismo extremo, calvinismo moderado y esa clase de cosas. Esta es una iglesia bautista y realmente nosotros no le damos un nombre X o Y a la posición que tenemos. Decimos, la Biblia dice, y no nos ponemos a decir calvinismo o reforma o X o Y, sino la Biblia dice estas cosas. Que eso se acerca a una posición X o Y, bueno, eso es otra cosa. Entonces vemos que aún dentro del mismo calvinismo tienen esas posiciones. La posición fundamental normalmente es una posición donde se cree que Jesús murió por todos, pero entonces, ¿qué hacemos con esos versículos? Y cuando dice que el Señor murió por muchos, pero no por todos. ¿Cómo hacemos y cómo conciliamos esas cosas? Entonces vamos a mirar eso desde esa perspectiva. Ahora, nosotros creemos que Dios ejercita, obviamente como creyentes y en una iglesia como esta, que Dios ejercita su poder soberano en la salvación de las personas. Nosotros creemos que el hombre, obviamente por el pecado, ha sido contaminado completamente y que el hombre no puede decidir en lo espiritual por la misma contaminación. No lo llamamos depravación total porque depravación es una palabra que cuando se une con total indica que no hay absolutamente nada bueno que haga el hombre y eso no es verdad. El hombre todavía no está matando todos los días y haciendo cosas en eso. Y a nivel espiritual todavía, si el hombre es caído, bien llevado, pero es una palabra que no aplica por su significado directo, entonces hasta allá no llegamos. Pero sí creemos que el hombre está dañado y que necesita obligatoriamente para salvarse, como ocurrió con cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo nos ayude y nos convenza. Necesitamos la muerte de Cristo para que haya salvación en nosotros, en todos y cada uno de los hombres, y para eso Dios a través del Espíritu Santo obra para convencer a las personas. Entendemos nosotros que esa es la base de salvación, que el ser humano no salva a nadie, pero creemos que obviamente el Señor sí puede salvar a todos, literalmente a todos. Entonces, ahora también creemos que tanto la salvación como la condenación están condicionadas por la reacción del individuo ante una y la misma cosa, o sea, la gracia que Dios le ofrece. Creemos en la responsabilidad humana, creemos que el hombre, Dios le atribuye responsabilidad humana, pero también creemos en la soberanía de Dios. ¿Y cómo se concilia la soberanía de Dios con la responsabilidad humana? Y la respuesta es muy interesante, no hay forma de conciliarla. Por eso las dos cosas están en la Biblia y no puedo negar ni la una ni la otra. Y tratar de hacerlo sería crear un sistema teológico y ahí es donde la embarramos. Entonces voy a ceñirme a decir, Dios es soberano, pero Dios, conforme lo vamos a ver en estos versículos, responsabiliza al hombre de la decisión. Interesante eso. Ahora, ¿dónde se concilian? Pues les digo, no hay un punto en la mitad para hacerlo. Estuvo limitada, Dios murió solamente en la cruz por unos pocos. El Señor realizó el sacrificio solo por ellos. Esa sustitución que Cristo hizo en la cruz solo abarca y esa propiciación, esa reconciliación, ese pago, ese rescate abarca solo a unos pocos, o fue hecha por todo el mundo. Entonces tenemos que nosotros exponer una manera en que todas esas cosas tengan sentido. Ahora, y aquí entonces la posición que vamos a esgrimir es una donde las dos cosas se concilian sin entrar en una contradicción, que la vamos a mirar. La posición lleva muchos años y es defendida por teólogos y habla de dos cosas, una sustitución que el Señor hizo, que se llama una sustitución potencial, y otra cosa que se llama una sustitución virtual, que voy a explicar en detalle. Cuando el Señor subió a la cruz, hizo provisión potencial para todos los seres humanos. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice que lo dio para el mundo. Y en muchos textos vamos a encontrar que el Señor murió por todos. Significa, Dios proveyó los recursos necesarios para ser salvables a todos los hombres. No quiere decir que todos los hombres se salven, pero Dios proveyó todo lo necesario para que el hombre pudiera hacerlo. Esa es la primera cosa. Sin embargo, también decimos que solamente todo aquel que cree realmente y que usa esos recursos pasa literalmente a tener lo que se llama una transformación o una sustitución ya real. La otra es potencial, puede que pase, en cambio esta se vuelve real, o lo que se llama, la palabra virtual se utiliza también, o real. Es decir, eficaz en todos aquellos que creen. Ahora, ¿de dónde lo sacamos? De 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10. El texto es muy puntual en aclarar los puntos, en el punto. 1 de Timoteo 4, 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Venga lo que dice acá, que es el Salvador de ¿cuántos? De todos los hombres, mayormente, o sea, no totalmente, de los que creen. Ahí están las dos cosas, la potencialidad de la salvación para todos los seres humanos y que los que creen realmente la obtienen real o virtualmente, como se conoce el nombre en teología. Y ese es un versículo clave para eso. Y creo que es súper claro que ahí dice que es el Dios, el Salvador de todos los hombres. Muy bien. Tenemos otro texto, Juan 3:17. Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, todo el mundo, sea salvo por él. Ese es el punto. Para que el mundo, no un pedazo, sino todo el mundo sea salvo por él. También Juan 3:16, un versículo antes, si usted se lo sabe de memoria, de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces Dios se da por el mundo, pero dice que el que cree tiene vida eterna. Muy interesante. ¿Qué quiere decir eso? Para que todo aquel que cree indica la condición bajo la cual se cumple la redención. Esa redención potencial pasa a ser real. Cuando las personas creen, dicen, creo en el Señor y lo afirman. Esa es la manera en que eso pasa. Ahora, así se pasa de una sustitución potencial a una real o virtual. Cuando yo digo, listo, yo potencialmente, por eso cada ser humano tiene la oportunidad de salvarse. Pero si la persona no quiere, Dios no lo va a obligar, eso es bastante claro, pues nunca pasará. Pero si una persona, convencido por el Espíritu Santo, por la obra de Dios, llega y lo hace, se convierte en una salvación virtual o real. Por eso el Señor envió al mundo a su Hijo, no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso también tenemos versículos como Hechos 17:30, que dice lo siguiente. Otro versículo que nos habla puntualmente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿A cuántos mandó? Sería muy interesante que Dios dijera, mando a todos a que se arrepientan, pero así se arrepienta, usted no se salva. Sería terrible, ¿no? Le pido a todos que se arrepientan, pero cuando yo digo, bueno, me arrepiento, y digo, no, lo siento, pero es que usted no es escogido para salvación. Pues suena un poquito incoherente. Por eso la Biblia dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Quiere decir que el sacrificio redentor de Cristo no tiene razón alguna
Si yo digo que solamente es para algunos, entonces ¿para qué Dios manda a todos a arrepentirse si ya, para qué? No tiene sentido. No tendría ningún sentido. Si Dios manda que todos se arrepientan, es que existe una expiación potencial para todos. Existe la forma en que todos se pueden salvar si depositan su confianza en el Señor. Y eso es lo que estamos diciendo en el texto. Ahora, también dice en 2 Corintios 5:19 que no solo es la expiación potencial o la salvación potencial, sino también una reconciliación con todo el mundo, 2 Corintios 5:19. Vamos hacia el texto de 2 Corintios 5:19. Vamos allá por un instante. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. La humanidad entera ha entrado en una nueva relación con el Señor en base a la obra de Jesucristo. Y Él dice que tenemos nosotros el ministerio de reconciliación con este mundo, de buscar que las personas crean, hablar del Señor para que las personas convencidas por el Dios mismo puedan llegar a ser salvos. Es decir, una salvación potencial a todos los hombres. Y este ministerio lo demuestra, una reconciliación en potencia para todos. Cada creyente, cada persona creyente se reconcilió con Dios. Eso se convirtió en una reconciliación real o virtual. Pasamos de una potencial a una virtual. Otro versículo, 1 Timoteo 2:4. Y sería muy terrible que Dios dijera eso si no se pudieran salvar todos, ¿no? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él habla del deseo de Dios de querer, de su deseo de que todos sean salvos. ¿Todos van a ser salvos? No, no. Este es el deseo, esto no es un mandamiento, no dice todos serán salvos, no, dice que es el deseo del Señor, dice que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí mismo en Timoteo 2:6 encontramos el cual, nuevamente un versículo que afirma lo mismo, todavía con bastante claridad para dejar claro que el Señor literalmente murió por todos. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y mire, y ni en el griego, ni en hebreo, ni en arameo se puede cambiar la palabra todos. Yo he escuchado interpretaciones sobre los todos, los que creen en los muchos, sobre los todos. Y las interpretaciones son corridas. Cosas como decir que, por ejemplo, ¿vinieron hoy todos a la iglesia? Dice, ¿aquí están todos los hermanos? Pues aquí están todos los hermanos, pero ¿están todos los hermanos? No están todos los hermanos. Vinieron muchos hermanos, pero no están todos. Entonces que la palabra todos no se refiere a todos, sino a unos cuantos, de acuerdo a la circunstancia. Para eso toca violar la gramática, toca saltarla, porque las palabras tienen un solo significado conforme lo dice la misma Escritura. Y aquí claramente nos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y eso es lo mismo que dice Pablo. Ahora, no solamente lo dijo Jesús, también Pablo lo afirmó en varios de sus, que este es Pablo hablando de esto, y por eso en 1 Timoteo 4:10, como lo vimos al principio, y con este versículo me parece también muy fuerte para sustentar el punto, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Salvador de todos significa Dios, potencialmente todos pueden hacerlo. Pablo no fue el único que habló en ese sentido. El autor de Hebreos, que no sabemos quién es, también lo dijo. Está en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Vamos a Hebreos 2, 9. ¿Qué dice? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, o sea, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios justase la muerte por todos. No hay
No hay forma de cambiar la palabra. Solo puedo cambiar el sentido de la palabra y para eso me toca de verdad reacomodar un resto de cosas que no tienen nada que ver. Por eso dice acá, para que gustase la muerte de todos. Entonces, no dice que el Señor salvó a todos, sino que por todos hizo el sacrificio, pero potencialmente, pero solo se cumplirá, se hará real o virtualmente realista el día en que las personas depositen su confianza en el Señor. Mire lo que dice, y perdón que use tantos versículos el día de hoy, pero este tiene punto, realmente quiero dar todos los argumentos posibles respecto a eso, que desgraciadamente la palabra hay que empezar desde lo que está escrito con claridad en la Biblia y darle el significado que es. Este otro versículo también es muy fuerte, primera de Juan 2:2, que dice, y Él es la propiciación, o sea, el pago por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todos y todo el mundo. Entonces, desde ese punto de vista lo que estamos viendo no quiere decir que el Señor pagó por todos y que automáticamente son salvos, sino que existe una propiciación potencial. Todos los hombres potencialmente, el Señor hizo lo que necesitaba hacer para salvarlos, pero hasta que las personas no tomen esa decisión, no digan, listo, yo lo hago, no se va a cumplir. Por eso Él dice, al que cree, y utiliza esa palabra, y eso se llama en teología responsabilidad humana, al que cree. Ahora usted dice, ¿y si yo no quiero creer? ¿Y quién me pone la fe para creer porque soy un hombre caído? Bueno, ahí es donde viene el punto, esa es la obra soberana de Dios. Pero todo lo que está escrito, lo que sí está claro en la Biblia, es que su deseo es que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Su deseo, y lo hizo, y lo que ya hizo, y está claro en la Biblia, es que murió, en todos los versículos que estamos viendo, murió por todos. Entonces, desde ese punto de vista, así es como conciliamos esas dos cosas, que son irreconciliables, ¿no? Por un lado la soberanía de Dios, por el otro lado la responsabilidad humana. Dios murió potencialmente por todos. Ahora, en el Antiguo Testamento hay una frase muy interesante en Isaías capítulo 53. Vamos allá, Isaías 53, 4, 5 y 6. Es un texto que habla de lo que el Mesías tenía que sufrir. ¿Ok? Muy bien. Dice Isaías 53, 4, 5 y 6. Es un texto un poquito largo, pero voy a ir despacio para que ustedes lo puedan entender. A ver si pegó. Sí, lo pegó. Isaías 53, 5. Dice, ciertamente, dice el texto, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras, todo es plural, todo menos al final, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz es sobre él, por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero al final dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. El pecado en singular, de todos nosotros. Plural. El Señor cargó el pecado, no solo, el de la humanidad completo, total. Y dice acá, y cargó el pecado de todos y cada una de las personas. Así que estamos diciendo que esta posición se sale de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, afirmada por Jesús, Pablo, por el libro de Hebreos y por obviamente sobre todo los textos que estamos mirando. En pocas palabras, señores, la sangre derramada por el Señor en el nuevo pacto que estábamos mirando en el texto de Lucas fue derramada por todos y es la solución a la penalidad por el pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para pagar todo lo que el ser humano ha hecho, pero solo se hace efectivo en aquellos que toman la decisión de creer en Él como su Señor y Salvador. Por eso la Biblia dice, no hay ninguna condenación, eso es Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La muerte del Señor, la entrega de su vida como sacrificio, su sustitución personal, su muerte tenía como objetivo el perdón de nuestros pecados. Por eso el nuevo pacto que el Señor estamos hablando acá simboliza que la sangre vertida del Hijo de Dios es el perdón, es la única forma de recibir ese perdón. Y Dios alcanza en la cruz esa obra de reconciliación del mundo consigo mismo. Y el Salvador basó el perdón en el derramamiento de su propia sangre. Y eso se llama un acto sustitutorio. ¿Quién es el que tenía que sufrir todas esas cosas? Nosotros. Porque el Señor es nuestro sustituto. Porque Él tomó nuestro lugar. Ya les he dicho a ustedes que si usted derrama sangre en una cruz, ¿qué hace? Mancha el piso. De ahí no pasa. La sangre de nosotros no hace nada. Nada. Solo la del Señor. Nosotros, la Biblia dice que hemos cometido pecados y transgresiones contra un Dios santo. Y la iniciativa del perdón, como lo vemos en este texto, es completamente de Dios. Es un perdón completo motivado por amor. Es una manifestación de la gracia de Dios. Y por eso el Señor entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos salvarnos. ¿Está claro el punto, señores? No hay ninguna otra manera. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, ¿recuerdan cómo se salvaban las personas? Había que hacer un sacrificio. El sacrificio, el animal era el sustituto de la persona que pecaba. ¿Ok? Pero cuando llegó Cristo, Él dijo, yo soy el Cordero. Juan lo identificó y dijo, Él es el Cordero, el sacrificio de Dios que quita el pecado del mundo. Y es lo mismo que vemos ahí. Por eso dice que en Jesús tenemos redención, pago por su sangre, el perdón de sus pecados según las riquezas de su gracia. Uy. Se llama sacrificio expiatorio. Porque es el que paga, purga la pena, o sea, hace pago, la deuda que teníamos queda paga. El derramamiento de sangre que el Señor habla tanto en este texto ahí en Lucas, expresa la idea de la satisfacción del precio infinito pagado a Dios por nuestra redención. Ahora, lo que el Señor pagó en la cruz fue increíble, increíble. No importa cuánto nosotros pudiéramos sufrir, nunca con nuestro sufrimiento y con el derramamiento de nuestra sangre podríamos pagar lo que hemos cometido contra Dios. Pero cuando Jesús subió a esa cruz, ¡wow! Esa sustitución fue efectiva. Y como el hombre no podía restituir la ofensa cometida, el Señor sí lo hace con su sangre. La deuda infinita que teníamos con Dios, y esa es la parte increíble de la historia, es que nosotros no le fallamos a cualquier persona, le fallamos a Dios. La deuda entonces, por lo tanto, no es una cosa así de chiquita, era una deuda con un Dios infinito. Un Dios que, para poder pagar, un Dios que se hizo hombre. Entonces, para una deuda infinita necesitamos un pago infinito y el único que lo puede hacer es el Señor. No había nadie más que pudiera hacerlo. Esa es la razón por la cual tiene que ser Él y no nosotros. Esa es la razón por la cual es nuestro sustituto. Ese es el asunto. Entonces, de manera que el pecado es una ofensa infinita contra Dios porque es un hecho contra un Dios infinito. Y de modo que solo la muerte de alguien de infinito valor puede sustituir esa responsabilidad que teníamos nosotros. Y solamente alguien con infinito valor puede cancelar la deuda infinita que teníamos con ese Dios infinito. Y ahí es donde llega el sacrificio de Cristo, que es Dios, y libera al creyente de toda condenación. ¿Está claro el punto, hermanos? Ahora, he esgrimido todos estos argumentos, obviamente, porque obviamente vamos a encontrar algunas otras posiciones, pero la Biblia dice que hablemos de lo que realmente está claro. Todo lo que les he mostrado son versículos que están claros. Ahora, hay personas que tratan de demostrar cómo fue que pasó eso y cómo de conciliar esas dos cosas. Y como les digo, no hay que matarse a conciliarlas porque llevan más o menos 600 años ya casi tratando de conciliarlas y de ahí han salido, se llaman sistemas teológicos, tratando de decir es por aquí, es por acá. Pero la Biblia nos llama más bien a decir esto, hagamos lo que está claro. ¿Dios es soberano? Sí, absolutamente. ¿Dios es el que salva? Sí, absolutamente. ¿Dios murió por todos? Sí, absolutamente. ¿Pero no se salvan todos? No. ¿Pero el Señor dio lo necesario y los recursos para que todos se salvaran? Sí.
Por eso evangelizamos, por eso salimos, vamos y le decimos a las personas, oye, creen en el Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que le hacemos, porque la Biblia dice que es el deseo del Señor, y que yo le creo a la Biblia, le dice que ese es el deseo del que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual nos movemos, salimos, les hablamos, y esa debe ser una de las razones que nos impulsa a nosotros a hablar de otros. Nosotros no sabemos realmente quién tiene un corazón para el Señor. No sabemos si van a aceptar esa influencia del Señor para ser convencidos, y por lo tanto tenemos que estarle predicando a todas y cada una de las personas que nosotros conocemos. Eso es lo que básicamente nos está diciendo el texto. Pero también tener claro eso. Ahora, de ahí para allá, especulación, filosofía. No, es que eso se da así, así. No, yo hasta allá no voy a pasar. Voy a decir, solamente la Biblia nos muestra esto con mucha claridad, y esto debe de ser la base para que nosotros nos movamos. Por eso tan importante cuando el Señor dice aquí en su palabra que la sangre derramada, aclaramos que es por todos. Cuando el texto habla de que derramó su sangre por muchos, que es en muy pocos textos, la verdad la mayoría, hay una cosa muy interesante en gramática. La palabra muchos cabe en todos. Si usted tiene muchas cosas, le caben en todas las cosas, pero la palabra todos no le caben en las muchas cosas. Eso se llama conciliación gramatical. No se puede hacer. En cambio, los muchos me caben acá. Y me explican, bueno, sí, los muchos caben acá. ¿Quiénes son? Pues los que creen. ¿Ok? ¿Estamos claros, señores? Muy bien. Ahora, todo eso lo he dicho porque precisamente el texto tenemos que tener claro que es un tremendo acto de la gracia y la misericordia de Dios que nosotros seamos salvos. Eso es el amor de Dios en el nivel más alto. Ese es el ejemplo perfecto de que el ministerio de la reconciliación que el Señor prometió un día se está dando. Porque gracias a que Dios usó a algunas personas, pero principalmente Él a través de convencernos del Espíritu Santo, hizo efectivo ese ministerio. Y lo interesante de la historia es que ese ministerio ahora lo tienen todos los que han creído, o sea, nosotros. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Significa el trabajo de hablarle a otros de Cristo para que puedan, no nosotros, sino a través del Señor, del trabajo de Dios, ser convencidos de convertir a Jesús en su Señor y Salvador personal. Y eso es una tremenda responsabilidad para nosotros. Y por eso enfatizo y digo una vez más, señores, hay que hablar a otros. La Biblia es clara. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor, ese es el deseo, que a todos les contemos, no todos se van a salvar. Y eso ya es el trabajo de Dios con cada uno, pero sí tener claro que con toda confianza, Señor, tú proveíste lo necesario para que todos puedan llegar. Eso significa cada persona difícil, complicada que nosotros conocemos, tal vez esposos, hijos, gente cercana, familiares o conocidos que estimamos. Y aún los que no conocemos, todos potencialmente podrían eventualmente llegar. Pero si no escuchan, si las personas, ¿cómo van a creer si ni siquiera han escuchado? ¿Cómo van a creer si ni siquiera se han acercado al Señor? Si nosotros mismos, que somos los que tenemos ese ministerio de reconciliación, nosotros no salvamos a nadie, pero sí demostrar quién los puede reconciliar, cómo reconciliarse con Dios, no lo hacemos, entonces ¿a qué jugamos? Esa es la otra parte. Ahora, para terminar, hablemos de la otra parte. O sea, y para mí esto es muy interesante que increíblemente después de la explicación del Señor de la cena y sobre todo de la sangre y lo que es derramada por todas las personas, hay un versículo en el versículo 21 de Lucas 20, 21. Lucas 20, 21. Que dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. 22, 21. Ustedes sí me confunden, ¿no? Tremendo. Dejen de ser así. Lucas 22, 21. Lucas 22, 21. Sí, señor, tiene toda la razón, hermano. Lucas 22, 21. La mano del que me entrega está en la mesa. ¡Wow! Tremenda escena. Y aquí tengo que decir algo muy tremendo porque ese es el contraste que la Biblia siempre mostrará.
O confío plenamente en el Señor o estoy contra el Señor. El que no es conmigo es contra mí, dice el Señor. Y eso suena muy duro y a veces la gente dice, tan sectario eso, me toca creer obligado, si no, mire, no es cuestión de eso. Eso no es cuestión de ser sectarios. Es cuestión que el corazón que no se mete con Dios necesariamente está contra Dios. Y puede que usted diga, yo odio al diablo, yo jamás seguiría al diablo, yo jamás me metería. Pero es que no hay que... El punto es, sus palabras son muy lindas, como dijo cierta hermana ahorita. Dijo, ay, tan lindo que suena todo eso. ¿Sí? Pero son los hechos lo que al final demuestran de qué lado estamos. Por eso para nosotros es de vital importancia. ¿Creo en el Señor? Entonces yo estoy esperando su reino, esperando su regreso. Estoy esperando tomar, como él mismo lo dijo un día, esa cena con él, tomar de la copa con él. Eso es lo que estoy esperando. Y por eso el primer anuncio que pusimos es, el Señor viene pronto, porque estamos esperando eso. Eso es lo que nosotros deseamos, anhelamos. Es por ahí. Porque si no lo hacemos, el corazón se va a inclinar hacia el otro lado como el de este hombre que estuvo allí. Y es el corazón de nuestro amigo Judas, del que ya empezamos a hablar también la semana antepasada un poco. Ahora, imagínense la escena. Digamos que ustedes fueran los discípulos. Están ahí todos sentaditos, el Señor acaba de decir algo tan bonito, tan espiritual, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que está allí. Y dice acá, pero en medio de todo eso saca esa frase que dice, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Uy, fue un anuncio demoledor. Los que habían compartido los años de ministerio, los que habían recibido cientos de bendiciones, el poder y la gracia, ahora el Señor dice que uno de ellos que compartió todas esas cosas, ahora lo iba a traicionar al maestro. Y obviamente al traicionar al maestro es traicionar a todo el grupo, porque es que él no solo traicionó a Jesús, traicionó a todo el grupo que estaba allí. Y obviamente ninguno de los que estaban allí lo entendieron literalmente en ese momento. Y todos empezaron a mirar, y ahí es donde sale esa famosa frase, ¿seré yo maestro? ¿Qué versículo es ese? No, pues ustedes siempre dicen, ¿seré yo maestro? ¿Qué le habrá pasado a Judas cuando escuchó eso? Si usted estuviera ahí sentado y fuera Judas, te dice, uy, me descubrieron. Su conciencia seguro lo acusó. Y todavía Judas puede haber dicho, ¿sabe qué? Sí, no, qué embarrada, eso no sé, yo no puedo hacer esto. Pero su corazón estaba tan endurecido por el pecado. Y ya la Biblia dice que Satanás entró en él. Independientemente de lo que signifique el alcance de esa palabra. Dice que la acción diabólica estaba actuando en él, que lo detuvo para hacer la confesión necesaria, para arrepentirse de lo que iba a hacer. Porque así pasa con la gente y eso es lo que queremos enfatizar. O yo amo al Señor y lo demuestro y voy y hago lo que tengo que hacer con Él y me muevo a hacerlo, o mi corazón se va a inclinar hacia el otro lado. No sé si a estos niveles, pero al otro lado. Y el de este hombre se inclinó, se torció hacia el otro costado por su corazón endurecido y no quiso. Lo ideal y lo que hubiera pasado, hubiera sido chévere que Judas dijo, agachara la cabeza fuera donde Jesús. No lo hizo. Jesús lo hubiera perdonado, seguramente. Y entonces la gente dice, entonces no hubiera habido plan de salvación. A ver, ¿usted cree que una vaina de esas desubica a Dios? Dios ya había determinado qué hacerlo. Yo ya había determinado. ¿Será que Dios no encuentra otras maneras de hacerlo? Nada, y no es que, y ojo con eso. Ahora, la Biblia dice en el versículo 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, dice el texto, ¿ok? Versículo número 22. A ver. A la verdad el Hijo del Hombre, dice el texto, va según lo que está determinado para ir de aquel de aquel hombre por quien es entregado. Ya apareció ahí. El Señor identificó al traidor como uno de los 12. Según los relatos, Juan
Y le dijo a Juan, imagínense que Juan sí es todo, siempre está todo recostado al lado del Señor, así todo. Recuerden que no hay una mesa, no como las de la foto, ¿no? No hay mesa, todos están sentados en el piso, recostados unos con otros, como con unos conjicitos, unos puffs, que usted llama esas vainas así. Unas vainas así, sí, todos elegantes. Unos cojines ahí en el piso, sí, y unas esteras ahí. Y ahí está la comida, y están recostados, y Juan estaba ahí. Y la Biblia dice que Juan sí supo quién era. Pero bueno, esa es otra historia. Pero aquí lo que se estaba manifestando es que Jesús es Dios en su omnisciencia, o sea, el conocimiento de todo. Él estaba diciendo, yo sé lo que va a pasar, es un conocimiento sobrenatural. Y no lo detuvo. El Señor estaba diciéndoles a ellos lo que estaba ocurriendo en ese momento, lo que iba a suceder en cada momento venidero. Dice, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero también dijo, listo, eso ya no hay nada que hacer, no voy a detener eso, ya sabe qué va a pasar y está determinado que así sea, listo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? El Dios hecho hombre lo sabía absolutamente todo y aún así siguió. Y dice la Biblia en 1 de Pedro 1:18, les leo, que el Señor sabiendo eso, lo llevó a cabo. Dice 1 de Pedro 1:18 hasta el versículo 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, por amor a vosotros, dice el texto de 1 de Pedro 1:18 y 20. Súper interesante el asunto. Ahora, Jesús no se detuvo. Tremendo. Jesús tuvo muchas oportunidades para detenerse, para decir no voy. Pero estaba determinado que así ya, Él lo mismo, Él es Dios, Él lo había determinado, lo voy a hacer. Así el hombre no me quiera, así el hombre no me valore, así el hombre ni siquiera me voltee a mirar, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer porque amaba a la humanidad. Y se llevó a cabo. Por eso dice acá, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice Gálatas también. La redención había llegado. Era el tiempo de la determinación soberana y eterna de Dios para salvación. Y finalmente el plan de salvación se iba a cumplir. Y es algo muy bonito. Por eso el Señor, cuando estuvo predicando, la Biblia nos recuerda que siempre expuso las Escrituras y dijo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase para poder salvar a la humanidad. Y lo dijo varias veces, Hechos 17:3 lo confirma, lo dice de esa manera, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que tenía que ser así. También lo dice 1 Corintios 15:3, que ya lo vimos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo lo que se estaba produciendo, señores, estaba bajo el control de Dios. No fue que no se descuidaron con Jesús, no, todo estaba bajo el control de Dios. El Verbo encarnado controlaba la situación. La muerte de Cristo se va a producir un día después de esto. Y no es no es el triunfo de la injusticia sobre la justicia. No es el triunfo del odio sobre el amor, no. No es la ingratitud ganando sobre la entrega, no. Era simplemente el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho. Y la aparente derrota a los hombres es la victoria más grande que hemos recibido nosotros. La victoria gigante de poder ser salvos. Y cuidado con juzgar tan duro al pobre Judas, ¿no? Judas fue un hombre que estuvo en la vida como cualquier otro ser humano, puesto para que hiciese el bien y también con la capacidad de hacer el mal. Él tenía todo lo que cualquier otro tenía. Él sabía lo que era bueno y también sabía lo que era malo. Ahora, no fue que Dios dijo, voy a crear un hombre malo para que vaya y me haga el daño. No fue eso. Simplemente Dios, conociendo el corazón de Judas y sabiendo que no había remedio en él, lo utilizó. Dijo, bueno, voy a hacerlo como parte de mi plan. Pero no porque Dios dijera, usted es malo y lo voy a llevar hacia esas cosas. No. Y por eso Judas se convirtió en el instrumento para entregar a Cristo en manos de quienes luego matarían al autor de la vida. Y el Hijo del Hombre fue como había sido profetizado. Pero la responsabilidad humana del acto criminal de un inocente recayó en la Biblia, directamente en quienes lo hacían.
El Señor los declaró culpables. Responsabilidad humana. Tremendo eso. Y por eso la respuesta que está dando el Señor era una advertencia para Judas. Judas, piensa en lo que estás haciendo, yo conozco tus designios. Está diciéndole el Señor, ya sé lo que vas a hacer, recapacita. No. Y el Señor sabía que no iba a pasar, pero tenía que mostrarlo. Pero Dios dice, bueno, le sería a ese hombre no haber nacido. Porque terrible la condenación. Ya el hecho de no tener al Señor es grave, pero entregar al Señor a muerte, Dios lo responsabiliza de eso. Aquí es donde vemos la responsabilidad que Dios coloca. Por eso la Biblia dice en Hechos 3:15, dice, los hombres mataron al autor de la vida. El Señor dice, tú, el ser humano, es responsable de haber matado al Señor. ¡Wow! Uy. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó después? Pues Judas salió, dice Juan, inmediatamente a cumplir con el compromiso con los sacerdotes de traicionar al Señor. Y con este punto comienza ya lo que es la hora del padecimiento de Cristo. Y empieza la última parte, empieza la parte donde se cumple que el Señor se convierte en varón de dolores, experimentado en quebrantos, como dice Isaías 53:3. Y el texto es bastante duro eso, y termino diciendo en el versículo 23 que comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso, y todos empezaron a mirarse, y interesante, nadie dijo, no todos voltearon a mirar a Judas y dijeron, uy, tiene que ser ese, ni siquiera les pasó por la cabeza. O sea que Judas se comportaba como un creyente, el tipo hubiera pasado como cualquier creyente. No había forma de detectarlo. Y esa es una advertencia final para nosotros. ¿Somos realmente buenos creyentes? Sería bueno hacernos un examen de nuestra relación y nuestro compromiso de fidelidad con Dios. ¿Somos simplemente activistas religiosos? Cuidado, no nos engañemos. Si de verdad estamos metiéndonos con Dios, eso va a tener que notarse en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Va a tener que notarse en una vida que quiere consagrarse a Dios, que quiere meterse con Él, que quiere conocerlo cada día más. Pero si usted solamente está ahí, pero tal vez mire lo que le pasaba a Judas. Judas estuvo en todos los servicios, fue a todas las ministraciones, participó en todas las actividades, oró, o sea, de todo. ¿Qué no hizo Judas? Hasta tuvo autoridad de parte del Señor para hacer ciertas cosas y las hizo. Pero no era salvo. Y él lo sabía. En el fondo de su corazón, su mente no quería agradar a Dios, pensaba en otras cosas y no cedía y no cambiaba. ¿Y sabe qué es? Hay que evaluarnos, tenemos que hacer. Por eso termino diciendo que para no ser como Judas hay que aplicar el Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso es Salmo 26:2. Y el otro es el Salmo 139, 23 y 24. Nos pide que hagamos exactamente lo mismo, solo que un poquito más profundo. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces vemos el tremendo contraste, un Dios en la persona de Jesucristo, un verbo encarnado, salvándonos, haciendo la obra, diciendo que muere por todos, dando los recursos necesarios, y también vemos el peligro de no seguirlo. Una vida que se va alejando y que puede ser por fuera igualita que la de Judas hasta ese momento. Una vida imposible de saber que la persona está torcida. Pero en el fondo cada uno de nosotros saben que está. Ese sí es el punto. Y por eso hay que evaluarnos, porque eso es lo que pide el Señor. Señores, la invitación en esta mañana es muy clara. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Yo sé que el Señor puede salvar a todos, o sea, dio todo lo necesario. Por eso nos toca salir y buscar a todos, los que podamos, para cumplir con el mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
y esperar que el Señor obre y que Él, a través de su Espíritu, sin quitar la responsabilidad humana en una manera que no entendemos, tenga misericordia y ellos puedan alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cumplir con eso, porque eso es lo que vimos hoy. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu salvación. Gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra. Gracias porque solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque, como lo vimos hoy, Señor, tú en tu infinito amor proveíste lo necesario y los recursos necesarios para que todo este mundo pudiera salvarse. Y aunque sabemos que no todos llegarán, Señor, nos pides que podamos hablarle a todos, pero que primeramente nuestro corazón se acerque a ti en todas las formas posibles, que tengamos una relación cercana, seria, una relación que glorifique y exalte tu precioso nombre, Señor. Señor, también tú haces una advertencia seria de rechazarte y rechazarte. ¿Hasta dónde puede llevar estas cosas? Por eso hoy ponemos delante tuyo lo que hemos visto y pedimos que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, para ayudarnos a poder, sabiendo estas verdades, estar claros, cimentados, ir y contarle a otros que hay un Dios que los está buscando. Señor, si hay personas que aquí aún no te conocen o que se han dado cuenta que solo son religiosos, ayúdalos, porque los religiosos no se salvan. Ayúdalos a que en verdad puedan ver su condición y empezar a vivir de verdad como la Biblia lo muestra para nuestro Señor y Salvador. Dejamos en tus manos todo esto, Señor. Ayúdanos a meditarlo y sobre todo a hablarlo con otros en Cristo Jesús. Amén.